Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Había una mujer que se peleaba muchísimo con su marido. Tenía un carácter bastante fuerte y el marido era bastante flojo. Entonces peleaban bastante, ¿no? Hasta el punto de que eso afectaba, por supuesto, a sus hijos, porque eran peleas tremendas. Y al final hasta los niños no podían ni estudiar bien, incluso uno de ellos pues se puso mal del estómago, ¿no? De los nervios de ver a sus padres pelear todos los días. Entonces, esta mujer, por gracia de Dios, recibió la salvación, creyó en Jesucristo y se convirtió en hija de Dios. Pero al poco tiempo, pues esa situación no cambiaba, seguían peleando continuamente. Y una persona dijo, bueno, si has creído en Cristo, ¿cómo ha cambiado tu vida? Dice, bueno, la verdad que ahora que soy cristiana, pues los domingos voy a la iglesia, antes no iba. Dice, y antes no tenía ni alegría ni esperanza, ¿no? Ahora como soy cristiana sé que voy a ir al cielo, ¿no? Tengo esperanza, pero la verdad que alegría sigo sin tener. Entonces, ella, aunque era hija de Dios, no podía estar disfrutando de verdad de la nueva vida que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque había esas trampas, esos viejos moldes, esas ataduras que no había cambiado. Esa persona, aunque tenía a Cristo en su corazón, en el centro de su vida todavía estaba su yo y no podía salir de ahí. Por eso ella no podía ni disfrutar, ni tenía fuerza espiritual. Y por supuesto, lo peor es que ella no podía ser testigo, no podía estar predicando el Evangelio. Entonces, ¿qué necesitaba esta mujer? Esta mujer necesitaba la sanidad espiritual. ¿Cuál es la razón del fracaso de muchos creyentes? En primer lugar, porque no tienen una conclusión en Cristo. Cristo en Juan 19:30 dijo, consumado es. Él concluyó todo para nosotros. Él consiguió todo para nosotros. Y muchas personas pueden, por gracia de Dios, confesar, Jesús es el Cristo. Incluso pueden predicarlo muy bien, ¿verdad? Pero realmente no están teniendo la conclusión. No están siendo completos en Cristo. No están teniendo esa suficiencia de Cristo. No están experimentando a Cristo en todas las cosas. Tienen a Cristo en su corazón, pero ellos siguen siendo los dueños de su vida. Y así, la verdad que es muy difícil, no se puede. Eso nos lleva a el fracaso. Entonces vemos cómo Pedro realmente, él en Mateo 16 hizo esa confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en Mateo 17, del 1 al 9, en el monte de la transfiguración, vemos que Pedro, cuando vio allí a Moisés, a Elías, a Cristo, él quería hacer una enramada, quedarse allí con ellos, con los tres, ¿no? Ya no era solo Cristo, ya también la ley, también los profetas, ya era Cristo y algo más. Y eso no funciona. Por eso, para que podamos tener esa respuesta, tenemos que tener la conclusión de solo Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no, estamos teniendo problemas espirituales. ¿Qué problemas espirituales tendremos si no estamos teniendo la conclusión en Cristo? Hay muchas personas que, aunque son hijos de Dios, están cayendo en idolatría. Y eso le pasaba constantemente al pueblo de Israel. Ellos, como no estaban disfrutando del Evangelio, como no estaban compartiendo el Evangelio, se acomodaban y empezaban a caer en idolatría. Y no solo la idolatría es estar postrándose delante de un ídolo, sino poner cualquier cosa, cualquier persona en primer lugar en nuestro corazón, que no sea Dios, eso es idolatría. Puede ser un deporte, puede ser el dinero, la fama, una persona, que no son cosas malas en sí, pero si las ponemos en el primer lugar, que solo le corresponde a Dios, eso es idolatría y nos lleva al fracaso. Como no tienen la conclusión en Cristo, no se están llenando con Cristo,
se intentan llenar con otras cosas. Pero el problema es que solo Cristo nos puede llenar. Por eso esa gente está sufriendo grandemente. También caen en problemas de ideología. Y el mismo pueblo de Israel, él cayó en esa ideología nacionalista, pensando que la salvación, el Mesías, era solo para ellos, que la salvación solo era para su pueblo, porque eran el pueblo escogido. Y no era correcto, porque a través de ellos lo que Dios quería era llevar esa bendición a todas las naciones. También está el problema de la religión. Y cuando uno de verdad deja de disfrutar de Cristo cada día, pierde el evangelismo, pues se hace algo monótono. Eso pasa constantemente en las iglesias. Iglesias que están perdiendo la misión, no están predicando el evangelio y empiezan ya a perder la oración, el culto, porque ya no tiene sentido, ya no tienen dirección y se quedan como un agua estancada. Y el agua estancada, por supuesto, se corrompe, ¿no? Ya empiezan las peleas. Por eso, al caer en la religión, pues hay gente que dentro de la iglesia, en vez de estar aferrándose al evangelio, parece más un político, alguien que solo está por ahí haciendo planes, tramas, para conseguir más poder, para conseguir una posición, y realmente eso no es lo que Dios quiere para nosotros, y lleva a peleas y a cosas donde solo Satanás está obrando, ¿no? También la gente en ese estado también puede caer en ansiedad. Y el mismo Pedro, que aunque había confesado que Jesús era el Cristo, pero todavía su vida era como las olas, ¿no? Después de negar al Señor, dice que el Señor le miró y lloró amargamente. Él, al vivir en su yo, totalmente fracasó. Estaba con ansiedad continuamente. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo realmente lo que tenía que hacer y eso le llevaba a una gran frustración. Y las personas que viven en ese estado también pueden caer en envidia. Y vemos el rey Saúl. Él, por no tener la conclusión de Cristo, por no estar aferrándose al pacto, de verdad tuvo envidia de David. Veía a David cómo Dios estaba con él y llegó al punto que quería matarlo, lo intentó matar varias veces. Y ese es el estado donde podemos caer como hijos de Dios si no estamos teniendo esa sanidad espiritual. Por eso el pueblo de Israel caía en esclavitud, llegó a ser cautivo y colonizado. Y eso es lo que nos puede pasar en nuestra vida de fe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos la sanidad espiritual. ¿Y cuál es la sanidad espiritual? Es colocar a Cristo como el dueño de nuestras vidas. Dejar nuestro yo fuera y en el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, poner a Cristo. Es la verdadera sanidad espiritual, es poder confesar, como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la verdadera sanidad. Por eso es aferrarse al pacto, tener fe, creer la palabra de Dios que es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo, dice en Hebreos 4:12. Tengo que estar aferrándome fuertemente al pacto, concentrándome en la palabra para poder estar recibiendo esa sanidad. Y en especial el núcleo de la palabra que es Jesucristo. Jesucristo vino y abrió el camino para volver a Dios. Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, me liberó del pecado. Él me dio una nueva vida. Él venció a Satanás y me sacó del poder de Satanás. Por eso yo tengo que estar centrándome, aferrándome al pacto de Jesucristo. Y tengo que ser una persona llena del Espíritu Santo, como el Señor prometió en Hechos 1:8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesito estar teniendo ese poder para vencer a Satanás, para salir de todo problema espiritual, para que ya el yo no esté gobernando mi vida, sino que de verdad Cristo esté gobernando toda mi vida. Y para ello es muy importante que esté recuperando la oración. Vemos en Hechos 1:14 cómo después de estar 40 días concentrados en el monte del Olivar, fueron al aposento alto de Marcos los discípulos, y allí dice que estaban unánimes en oración, orando, tomando el pacto de Cristo, reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Ahí ellos empezaron a recibir esa sanidad, esa fuerza, ese poder. Y vemos qué ocurrió, que se levantaron las obras del Evangelio, como vemos en Hechos 2, del 1 al 47. Dice en Hechos 2 que cuando llegó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y vemos del 9 al 11 que 15 naciones se convirtieron. Del 14 al 21 que la profecía de Joel se había cumplido. Vemos en el versículo 41 que 3.000 discípulos se convirtieron. Y vemos del 42 al 47 que se transformó totalmente la ciudad de Jerusalén. Vemos de verdad que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Vemos que cuando nos aferramos con fe a la palabra, en el nombre de Jesucristo, recibimos la llenura del Espíritu Santo, orando, cada día permaneciendo ahí, se levanta las obras del Evangelio, el movimiento del Evangelio. Y eso es lo que nos da la verdadera sanidad espiritual. Por eso, no tenemos que ser engañados. En primer lugar, ¿de qué? De Satanás. Satanás, como dice en Apocalipsis 12, 9, es el engañador de este mundo. Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Satanás, que es mentiroso y padre de mentira, él quiere engañarnos. Él quiere que no estemos yendo a la iglesia. Si no vamos a la iglesia, o si vamos a la iglesia, él lo que quiere es que no estemos entendiendo el Evangelio. Si entendemos el Evangelio, él quiere que no disfrutemos el Evangelio. Y si llegamos a disfrutarlo, lo que él quiere es que no estemos compartiendo el Evangelio. Por eso no tenemos que ser engañados, ni por Satanás, ni sobre todo por el yo. Esa de las 3 batallas que tenemos que luchar como creyentes, de verdad, el yo es la batalla más difícil, ¿verdad? Y vemos en Gálatas 6, versículo 8, que dice la palabra de Dios: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, no hay que ser engañados por el yo. Por eso, de verdad, cada día, la palabra, la oración, el evangelismo, si recibimos fuerza espiritual, automáticamente podremos trascendernos a nosotros mismos, podremos salir de nuestro yo. Y también la tercera batalla es el ambiente. Vemos la palabra en Romanos 7, 24, 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y el ambiente también nos puede engañar, ¿verdad? Las circunstancias, las personas, el lugar donde trabajamos o estudiamos. Por eso es muy importante que yo esté recibiendo sanidad espiritual. Y para ello hay algo muy importante que aparece en la palabra. Concentración. Pedro experimentó la verdadera sanidad espiritual cuando durante 40 días, con el Señor resucitado y con los otros discípulos, estuvo de manera concentrada en el monte del Olivar, recibiendo la palabra, orando y concentrándose. Ahí él empezó a quitar lo grabado, lo enraizado, la naturaleza incorrecta, los viejos moldes,
y pudo poner unos nuevos. Esa fue la manera que él pudo recibir la sanidad. Allí se concentró en Cristo, reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Después, cuando ellos bajaron, fueron al aposento alto de Marcos y allí durante 10 días, los 120, estuvieron también 10 días concentrados. También con este pacto, orando, unánimes en oración, ellos ya estaban experimentando todavía más sanidad. Y luego, no solo 10 días, sino todos los días. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén experimentando la concentración cada día, que tengan su tiempo especial con Dios, su tiempo más feliz, donde estén declarando, proclamando que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas, que estén orando fuertemente para que el reino de Dios se establezca en sus vidas y a través de ellas, y oren para que las obras del Espíritu Santo, las obras de salvación se estén levantando a través de sus vidas. De esa manera Dios les va a dar la verdadera sanidad espiritual y Dios les va a levantar como verdaderos testigos. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Señor, gracias porque a través de Cristo nos has dado toda la respuesta, que nos des la fuerza y el poder para poder concentrarnos cada día y poder sanarnos espiritualmente. Señor, que podamos confesar como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que tú seas de verdad el dueño de nuestras vidas y que nos estés utilizando para cumplir tu plan, que es la evangelización del mundo. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.